Hola, hoy les voy a hablar de las cebras, espero les guste. Empecemos. Se conocen como cebra 1 a 3 especies del género Equus propias de África. Equus quagga, cebra común, con 5 subspecies, Equus cebra, cebra de montaña. 2 subespecies, y Equus grevi, cebra de Grevi, cuya característica más distintiva es su coloración a base de rayas blancas sobre un fondo negro. Etimología. Etimológicamente, la palabra cebra que utilizan los hablantes de español deriva del nombre del cebro, cebro, un équido salvaje que habitó la península ibérica por lo menos hasta bastante avanzada la Edad Media. Cuando los portugueses empezaron a explorar el litoral africano y llegaron al Cabo de Buena Esperanza, a finales del siglo XV, se encontraron con las quaggas, una subespecie de la cebra común, que por su aspecto y carácter salvaje, les debieron recordar a los cebros, por lo cual les dieron el nombre de cebras. A su vez, cebra y el masculino cebro proceden del latín equiferus, caballo salvaje. Taxonomía y evolución editar. Véase también, evolución de los équidos. La quagga fue la primera cebra que descubrieron los portugueses. Acuarela realizada por Nicolás Marechal en 1793 del semental que Luis XVI tenía en la Casa de Fieras del Palacio de Versalles. El género Equus surgió en Norteamérica durante el Plioceno. Hace 4.5 millones de años dicho género se dividió en dos linajes, el caballino, del que proceden los actuales caballos, y el estenoniano, del que proceden asnos y cebras. El linaje estenoniano cruzó hacia hace 2.6 millones de años y se extendió por el Viejo Mundo. Poco después, hace 2 millones de años, las poblaciones africanas divergieron de las asiáticas, dando lugar a los antepasados de las actuales cebras. No está aún clara la relación filogenética entre las distintas especies de cebras. Estudios del ADN mitocondrial muestran un mayor parentesco entre la cebra de Grevi y la cebra común, mientras que la cebra de montaña estaría más relacionada genéticamente con el asno africano. No obstante, son necesarios estudios sobre el ADN nuclear para aclarar esta cuestión. Especies. Cebra de Grevi, cebra común o de llanura con su cría. Cebra de montaña. Hay 3 especies de cebras, que contienen un total de 9 subespecies, una de ellas, el quagga, extinta. Morfología. Altitud mayor, donde las temperaturas inferiores hacen que el vapor de agua se condense en forma de lluvia, nieve o rocío. La cebra común es la menos adaptada a la sequía. A diferencia de las otras 2 especies, siempre necesita tener agua disponible, lo que la obliga a migrar de un lugar al otro según la estación en busca de recursos hídricos. Comportamiento. Como la mayoría de équidos, las cebras son altamente sociables. Aún así, su estructura social depende de la especie. Las cebras de montaña y cebras comunes viven en grupos, conocidos como harenes, que consisten en un macho con hasta 6 yeguas y sus potros. Los machos no dominantes o viven solos o con otros machos no dominantes, hasta que son suficientemente grandes como para desafiar a un macho dominante. Cuando un grupo de cebras es atacado por hienas o perros salvajes, las yeguas se agrupan con los potros en el medio mientras el macho intenta ahuyentar a los atacantes. Cuando un macho rival intenta derrocar al macho dominante, este lo desafía tocando la nariz del rival con la suya o frotando las espaldas contra las suyas. Esto es un tipo de demostración de fuerza destinada a asustar al rival. Si este no cede, empiezan a pelearse, mordiéndose el cuello y las patas o, en casos extremos, dándose coces. Estos combates son más peligrosos que la mayoría de combates de este tipo en el mundo animal, y una cebra puede acabar malherida. La jerarquía del grupo se refleja en el orden en que andan sus miembros. Delante de todo, anda la yegua más vieja con sus potros, después vienen las otras hembras en orden de edad, también con sus potros, y el macho es el que cierra el grupo. A diferencia de las otras especies de cebra, las cebras de Grevi no tienen vínculos sociales permanentes. Los grupos de este tipo de cebras raramente permanecen juntos durante más de unos cuantos meses. Las crías permanecen con su madre, mientras que los machos adultos viven solos. Aún así, como en las otras 2 especies, los machos no dominantes se organizan en grupos. En casos de escasez de comida, muchos miembros de esta especie se pueden congregar alrededor de una fuente de alimento, dando la impresión de que forman una manada. Durante el día, las cebras duermen de pie, como los caballos, y solo duermen cuando tienen otros animales alrededor que las avisen de la presencia de predadores. De noche, en cambio, a menudo se tumban en tierra. Cuando reposan, igual que cuando se acicalan las unas a las otras, las cebras se ponen la una junto a la otra, pero al revés, es decir, cada cebra tiene su cabeza hacia el lado trasero de la otra cebra. Esto tiene varias ventajas. Por un lado, permite que la cola de una cebra pueda espantar las moscas de la cara de la otra. Por otro lado, ofrece a los animales un ángulo de visión de tricentésimo sexagésimo. Andadura.
Como los caballos, las cebras pueden andar, trotar, medio galopar y galopar. Al galope, pueden alcanzar una velocidad máxima de 55 km por hora. Suelen ser más lentas que los caballos, pero su gran resistencia las ayuda a escabullirse de los predadores. Una cebra que esté siendo perseguida correrá en zigzag de un lado para otro para poner en dificultades al predador. En caso de que quede acorralada, la cebra se pondrá en posición rampante y dará coces y mordiscos a su atacante. Comunicación. Las cebras se comunican la una con la otra con relinchos y gemidos agudos. Las cebras de Greví emiten bramidos parecidos a los de las mulas. Las orejas de las cebras indican su estado de ánimo. Cuando una cebra está calmada, tensa o amistosa, sus orejas permanecen erectas. Cuando tiene miedo, se desplazan hacia adelante. Cuando se enfada, las orejas se desplazan hacia atrás. Cuando las cebras buscan predadores en un área, permanecen en una postura de alerta, con las orejas erectas, la cabeza alta y observando con atención. Si están tensas, emiten bufidos. Si una cebra detecta u oye la presencia de un predador, se pondrá a bramar fuertemente. Reproducción. Una yegua y su potro. Como en la mayoría de especies animales, las hembras llegan a la madurez sexual antes que los machos, y pueden tener su primer potro a la edad de 3 años. Los machos no pueden criar hasta que tienen 5 o 6 años. Las yeguas pueden dar a luz a un potro cada 12 meses, que es el tiempo que dura la gestación. Cuidan de las crías durante un máximo de 1 año. Como los caballos, las cebras son capaces de ponerse de pie, andar y mamar al poco de nacer. Al nacer, un potro de cebra es marrón y blanco en lugar de negro y blanco. Casi siempre nace un único potro, pero en ocasiones extremadamente raras pueden nacer gemelos. En el caso de las cebras de montaña y las cebras comunes, los potros son protegidos por su madre, así como por el macho y las otras yeguas del grupo. En cambio, los potros de cebra de Greví solo tienen a su madre como protectora habitual, pues, como se ha dicho más arriba, los grupos de esta especie se suelen dispersar después de unos cuantos meses. La protección de los potros es especialmente relevante para estos animales, pues las crías son una presa fácil para los predadores y la mitad de ellas no sobreviven al primer año de vida a pesar de los esfuerzos de su madre y del macho del grupo. Otro de los peligros que corren los potros es que se han observado infanticidios y feticidios entre las cebras, a pesar de que únicamente se ha observado este comportamiento en ejemplares en cautividad. Difusión. Originalmente, las cebras se extendían por cualquier parte de África. Aún así, se extinguieron del norte del continente en tiempos antiguos. En la actualidad, la cebra con la difusión más amplia es la cebra común. Viven desde las zonas de transición entre la sabana y el desierto del sur de Sudán y de Etiopía, pasando por la sabana de África Oriental, hasta el sur y el suroeste del continente. Los hábitats de la cebra de Greví son las tierras secas de arbustos y de hierba del este de África, en Kenia, Etiopía y Somalia. La cebra de montaña tiene una difusión mucho más reducida que las otras dos especies. Vive en altiplanos montañosos de Namibia y Sudáfrica, a altitudes de hasta 2000 metros. Depredadores y otras amenazas. La única imagen existente de un cuaga en vida. Se trata de la única subespecie extinta de cebra, y desapareció a finales del siglo VI. Los predadores principales de la cebra son los leones, las hienas manchadas, licaones y los cocodrilos. Los leones y las cebras mantienen sus poblaciones en equilibrio, pues los leones matan antes a las cebras viejas o enfermas que a las sanas y fuertes. Y cuando son potros suelen ser presas de leopardos, guepardos y chacales. Las armas y las técnicas de caza primitivas utilizadas tradicionalmente en África no eran lo bastante eficientes como para afectar de manera significativa a las poblaciones de cebras. Los nativos africanos las cazaban no solo por su piel, sino también por su carne. Aún así, la situación cambió con la llegada de los colonizadores europeos y sus armas de fuego. Los humanos modernos han tenido un gran impacto sobre las poblaciones de cebras desde el siglo VI. Las cebras son cazadas principalmente por su piel. El cuagao cuaga, una subespecie de la cebra común, se extinguió antes de acabar el siglo VI, mientras que la cebra de montaña del Cabo fue cazada casi hasta la extinción. En la década del 1930 ya quedaban menos de 100 ejemplares. Desde entonces, la población ha crecido hasta aproximadamente 700 individuos, gracias al esfuerzo para conservar la subespecie. Actualmente, ambas subespecies de la cebra de montaña están protegidas en parques nacionales, pero todavía se encuentran en peligro. La cebra de Greví también está en peligro. La caza y la competición por parte del ganado han reducido drásticamente la población. Debido al reducido tamaño de la población, los peligros ambientales, como por ejemplo las sequías, fácilmente pueden afectar a la especie entera. Las cebras comunes son mucho más numerosas y tienen una población sana.
Aún así, esta especie también está amenazada por la caza y la modificación de los hábitats provocada por la agricultura. Intentos de domesticación. Se ha intentado entrenar cebras como animales de montura, pues son más resistentes a las enfermedades africanas que los caballos. Aún así, la mayoría de estos intentos fracasaron, debido a la naturaleza más impredecible de las cebras y a su tendencia de dejarse llevar por el pánico cuando se ponen nerviosas. Por este motivo, se prefiere a los cebroides, cruces entre cualquier especie de cebra y un caballo, pony, asno o burro, en vez de a las cebras puras. El cuarto emperador mogol Jahangir R. 1605 a 1627 encargó una pintura sobre cebras. En esta pintura, realizada por Ustad Mansur, la cebra se representa con estribos. En Inglaterra, el coleccionista de animales Lord Rothschild utilizaba a menudo cebras para mover su carruaje. En 1907, Rosendo Ribeiro, el primer médico de Nairobi, Kenia, utilizaba una cebra de montura para las visitas a domicilio. A mediados de la década del 1800, el gobernador George Grey importó cebras a Nueva Zelanda de su antigua jurisdicción de Sudáfrica, y las utilizó para mover su carruaje a su isla privada, la isla de Kawau. El capitán Horace Hayes, en Points of the Horse, Approx. 1899, comparó la utilidad de las diferentes especies de cebra. Hayes puso una silla y una brida a una cebra de montaña en menos de una hora, pero no consiguió alimentarla los 2 días que la tuvo. Remarcó que el cuello de la cebra era tan rígido y fuerte que no fue capaz de torcerlo en ninguna dirección. A pesar de que le enseñó a hacer lo que quería en una pista de circo, cuando la sacaba afuera era incapaz de controlarla. Encontró la cebra común fácil de domar y la consideró ideal para domesticarla, pues también es inmune a la picadura de la mosca TSE con acento agudo. Consideraba al cuaga fácil de domesticar porque era más fuerte, manso y parecido a los caballos que las otras cebras. En el capítulo 9, Cebras y matrimonios infelices, de su libro Armas, Gérmenes y Acero, J. Diamond hace también referencia a la dificultad de domesticación de las cebras. Cualquier especie de mamífero que sea suficientemente grande es capaz de matar a un ser humano. Sin embargo, algunos grandes animales tienen disposiciones mucho más desagradables y son más incurablemente peligrosos que otros. Corchete que abre... corchete que cierra. Las 4 especies de cebra de África son peores aún. Los intentos de domesticación llegaron al extremo de engancharlas a carros. Fueron probadas como animales de tiro en Sudáfrica en el siglo XIX. El excéntrico Lord Walter Rothschild desfiló por las calles de Londres en un carruaje tirado por cebras. Lamentablemente, las cebras se vuelven terriblemente peligrosas a medida que envejecen. Corchete que abre... corchete que cierra. La cebra tiene el desagradable hábito de morder a una persona y no soltarla. Las cebras hieren a más cuidadores de zoológicos cada año que los propios tigres. Las cebras también resultan prácticamente imposibles de enlazar con una cuerda, incluso para vaqueros que ganan campeonatos de rodeos capturando con sus lazos a caballos, debido a su habilidad a toda prueba para observar el extremo de la cuerda volando hacia ellas para, a continuación, agachar la cabeza y esquivarla. De ahí que rara vez, acaso ninguna, haya sido posible ensillar o montar una cebra, por lo que el entusiasmo de los sudafricanos por su domesticación desapareció. Suscríbete, dale like, activa la campanita, y comparte. Nos vemos. Adiós.